Buenos días a todos. Este video forma parte del material creado para el curso intersemestral de Álgebra Lineal 1 de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y la idea es brindarles la mayor cantidad de recursos posibles para que puedan llevar un buen curso y aprovecharlo, entender muchas cosas y aprender un montón, ¿no? Eh, y es sobre todo como un apoyo a las entradas a las que ya tienen acceso del blog. Cualquier cosa pueden revisar el blog primero, el video después, o como ustedes lo sientan más cómodo o que crean que les funciona mejor. Bueno, para empezar, este primer video vamos a hablar sobre introducción a vectores y matrices. Vamos, sobre todo como para tener el mismo lenguaje y que sepamos a qué estamos viendo. Y es que las matrices van a ser nuestro como caballito de batalla para obtener un buen de resultados en videos futuros, ¿no? Entonces, primero vamos a pensar que un vector lo vamos a llamar X, son eneadas de este tipo, ¿no? Es un arreglo que contiene digamos, n entradas y cada una de estas son elementos del campo, de un campo, el que tú quieras. Aquí le puse este puntito, pero es un X1 y pertenecen a un campo, ¿no? Le ponemos F de field y pueden ser los reales, los complejos, los racionales, o cualquier campo que se les ocurra, ¿no? Y existen varias operaciones que están definidas para los vectores, pero vamos a ver que hay un arreglo un poquito más general, que son las matrices, y vamos a definir todo sobre las matrices y ya vamos a ver que pues todo eso que definimos se aplica igual para los vectores, ¿no? Entonces, este arreglo que les digo que es más general es una colección de, de elementos A y J, donde I y J pues pueden tomar los valores, en general vamos a decir como que desde M hasta N, y están dados de esta forma, ¿no? El arreglo es de esta forma. Este va a ser nuestro A11, esta va a ser nuestra AM1, o sea, el primer índice es para el número de renglón y el segundo es para el número de columnas. Aquí vamos a poner 1. Uy, se ve muy feo ese, perdón. A1M. Y no. Este es N, perdón. A1N y AMN. Y les digo que de nuevo, estas entradas A y J pertenecen a un campo, ¿no? Y les digo que es un caso particular porque si se fijan, si solo nos tomamos esta columna o una columna, la que sea, vamos a tener un vector de esta forma. Y bueno, intuitivamente una columna es lo que uno pensaría como esto, y los renglones van a ser seleccionar esto, ¿no? Pero pues para aclarar lo escribimos, vamos a llamar la columna J al arreglo de esta forma, ¿no? Cuando fijamos o bueno, más bien, sí, fijamos el segundo índice, MJ, ¿no? Y J. Y a un renglón lo anotamos por L y también es este tipo de arreglo. Y 1, aquí vamos a fijar el primer índice, ¿no? Usualmente, esto es curioso, ¿no? Que cuando
ponemos los arreglos así como verticales, no ponemos estas comas, pero cuando es horizontal, usualmente le ponemos comas. Y 1N, que diga IN. Ya no, eso es lo que vamos a entender por columna y renglón. Y o sea, nosotros podemos definir matrices de como dar explícitamente cada uno de los elementos, o también podemos escribirlas como una regla sobre los elementos de I y J, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que es 2i más 3j. ¿Esto qué quiere decir? O sea, esto sería el arreglo que aquí vamos a poner 2 por i, aquí i vale 1, entonces dejamos aquí así, más 3, ¿no? Aquí sería 2 por 2, serían 4, más 3, luego 6 más 3, luego acá sería 2, 2 por, o sea, igual sería, tenemos 2 más 3 por j, serían más 6, ¿no? 4 más 6, 6 más 6, y vamos a tener 2 más 9, 4 más 9 y 6 más 9. Bien, ¿no? Entonces, esta es una forma de definir matrices. Por si se encuentran con esta notación, no se vayan a espantar o decir, oh, ¿qué es esto? Uy, 11 y aquí es cuánto, 7, 10 y 13, 15, 11, 12, ¿no? 12 y 9. Ajá, de esta forma. Ahora, las operaciones que podemos definir sobre las matrices, voy a quitar esto, son las operaciones de suma. Decimos que A más B es igual a, tomando a B igual a como definimos a A, solo que pues, en lugar de poner esta A, ponemos B, ¿no? Y pues va a ser así, como la forma intuitiva en que uno pensaría que se suman matrices, ¿no? Que es entrada por entrada. Y aquí ponemos A mn más b mn. Y aquí es A 1n más b 1n. Así de esta forma, ¿no? O bueno, aquí nos falta este. Ponemos A m1 más b m1, ¿no? Así definimos la suma de matrices. Y luego está esta otra operación a la que llamamos multiplicación por escalar. Y fíjense que esto es como un rescalamiento, le llamamos, ¿no? Esta alfa es un factor de qué tan grande o pequeño estás haciendo a la matriz. Y también es la versión intuitiva, o sea, multiplicamos el escalar. Uy. Bueno, dense cuenta que este alfa debe estar en el mismo campo sobre el que definimos las entradas de A, para que así tenga sentido la multiplicación en ese campo, ¿no? En las entradas. Sería alfa A11 y alfa AMN. Aquí, lo mismo aquí, alfa A1N y alfa M1. Que diga A por alfa. Uy, esto se ve un poco feo, pero bueno, esa es la idea. Y estas operaciones así definidas cumplen ciertas reglas que les voy a poner aquí. Veamos que
Y son como reglas que son heredadas de su versión en el campo. Por ejemplo, la asociatividad. La asociatividad es algo que podemos garantizar en las matrices porque se cumple en el campo, ¿no? Por ejemplo, eh, la forma usual de probar este tipo de proposiciones es escribirlas explícitamente, ¿no? Sí, tal cual, tendríamos que escribir que, bueno, decimos A más B más C. Y escribiríamos que sería como esto de aquí. Igual y lo copio y lo pego. Y sumaríamos aquí más C11 CMN. C, y aquí le ponemos C1N. Y acá pues CM1. Entonces sería sumar eso. Y en total pues nos daría A11 más B11 más C11. Así todo. Hasta AMN más BMN más CMN, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Fíjense que aquí nosotros podemos asociar de tanto así como así, ¿no? Esto es lo que les digo, aquí es donde estamos usando la asociatividad de la suma en el campo para probar lo que en la propiedad de la misma propiedad en las matrices. Entonces, nosotros podemos decir que eso entonces es igual a haber hecho primero la suma de B más C y luego la de A. Mn más aquí vamos a poner B11 más C11 y B1N más C1N BMN más CMN y BM1 más CM1, ¿no? Y esto ya es A más B más C. Esta es la forma general de cómo se prueban este tipo de propiedades. Sí, de propiedades. Y bueno, siempre es bueno escribirlo, ¿no? Como que es bastante intuitivo y fácil así imaginarse cómo van a ser. Pero pues escríbanlas para que, para que hagan el ejercicio, ¿no? Y igual les quedan más claro, les surgen dudas, háganlo en su casita. Y bueno, vamos a observar estas primeras 4 son propiedades sobre la suma. ¿Y qué nos dice? ¿No? Tenemos la asociatividad, la conmutatividad, de que podemos sumar, o sea, que tenemos A más B es igual a B más A, ¿no? Y decimos que hay un cero un cero aditivo, ¿no? Y también hay un inverso aditivo. Y estas son las del producto por escalar. Y pues tenemos la distributividad sobre los escalares y también sobre las matrices, ¿no? Y tenemos esta asociatividad entre el producto y hablamos de la existencia de un neutro multiplicativo. En general, estas propiedades son importantes porque después cuando veamos espacios vectoriales, que es ya como una forma un poco más general de esto que vamos a estar haciendo, nosotros tenemos que probar unas propiedades para determinar que un conjunto es espacio vectorial, ¿no? Y esas propiedades son básicamente estas de aquí. Y resulta que en general el espacio de las matrices
es un espacio vectorial, ¿no? Y ya ustedes ya habrán visto esto, ¿no? Estarán más familiarizados cuando lleguemos a ello. Ahora, hay cierto tipo de matrices que son de utilidad y de interés. Por ejemplo, aquí nosotros hablamos eh, de estos neutros, bueno, de este neutro multiplicativo, ¿no? Pero hay una matriz en específico que nos interesa, que se llama la matriz de identidad, y la denotamos de esta forma, IN. La matriz de identidad es una matriz cuadrada, ¿no? En general, cuando solo tenga un índice y sepa de antemano que es una matriz, nos referimos a matrices cuadradas, ¿no? Que son de n por n. Y la identidad es la matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en el resto, ¿no? Y esto es útil porque en general después en el siguiente video vamos a definir la multiplicación de matrices y vamos a ver que la identidad se llama identidad porque es el elemento neutro multiplicativo de las matrices, ¿no? Y bueno, esta es la idea de la matriz de identidad. Ahora, existen otras que, que se llaman matrices diagonales y, por ejemplo, la matriz de identidad es una matriz diagonal y en general, o sea, decimos que A es diagonal si tiene, que sea aquí A1, 1, hasta A, N, voy a poner, y ceros en lo demás. La diferencia es que en la identidad son unos y en la diagonal es en general, ¿no? El número que sea. Y también estas nos van a interesar, ¿no? Nos van a estar saliendo mucho y por eso es bueno como que las vayamos conociendo. Y tenemos además las matrices triangulares superiores e inferiores, ¿no? Decimos que A es triangular superior si cumple esto. Aquí vamos a poner estas que las pondremos. Bueno, igual vamos a pensar, o sea, esta sí es más general, ¿no? En realidad puede ser rectangular, no precisamente cuadrada. Y AMN. Y 0 abajo, ¿no? Eso también va a ser muy útil porque después vamos a ver un poquito más adelante que nosotros queremos tener, bueno, que las matrices están asociadas o podemos asociar un sistema de ecuaciones a una matriz y vamos a querer reducir matrices y llegar a esta forma, ¿no? Porque esto ya nos da soluciones de ese sistema de ecuaciones y ya eso lo veremos más adelante, ¿no? Pero también son matrices que salen muy, muy comúnmente. Y, bueno, aquí le vamos a poner que esta es triangular superior, ¿no? La superior. Disculpen que escriba muy feo, pero me estoy acostumbrando a usar esta tableta. Luego esta es diagonal. Y esta es la identidad, ¿no? Identidad. Ahora, lo mismo va a ser con la triangular inferior, solo que pues es al revés, ¿no? Nosotros vamos a tener que va desde A1, 1, todos estos son distintos de 0, a AMN, aquí ponemos a M1 y 0 el resto, ¿no? Esa va a ser la triangular inferior. Inferior. Y bueno, ahora
Otra cosa importante es que podemos descomponer a las matrices como una suma de matrices. Ah, no, perdón, se me está faltando una matriz que es importante y es la matriz cero, ¿no? De hecho, eso lo dijimos acá, pero no dijimos cuál era, ¿no? Está aquí del cero de la suma. También es intuitivo pensar más o menos como cuál sería. En general, solo ponemos cero, no le ponemos ni gorrito ni nada, porque usualmente eso se entiende por el contexto. Y pues es la matriz que tiene cero en todas sus entradas, ¿no? Aquí voy a borrar este porque no sé cómo. Porque pues al sumarlo, les digo, como que de nuevo se hereda esto del campo y, y pues será, será eh, como que se sigue cumpliendo la regla de el neutro aditivo del campo, ¿no? Cuando definimos de esta forma al cero. Y, bueno, aquí déjenle pongo su nombre. Cero del campo. Bueno, cero. Matriz cero. Ahora, lo que estaba diciendo justo antes de eso es que podemos descomponer como a las matrices en general como una combinación lineal, ¿no? Ahorita todavía no sabemos qué es una combinación lineal de alguna forma, pero es más o menos intuitiva la idea, ¿no? Pero bueno, vamos a regresarnos mejor a los vectores y aquí vamos a motivar el cómo se haría con vectores y luego vamos a ver cómo es con matrices, ¿no? O sea, recordamos que un vector lo definimos como esta cosa. x1 hasta xn, ¿no? Y nosotros podemos ver esto como esta suma, fíjense. x1 más, bueno, más bien, sí, aquí va a ser, todas estas son 0. Bueno, aquí creo que igual no queda muy claro, así que lo voy a hacer un poquito más grande. Es xy, aquí x1, sí, sí, lo que es 1. Luego la siguiente ya va a ser 0 y todas las demás también van a ser 0. Más, y aquí sería 0, luego vamos a poner x2. Bueno, aquí 0 de nuevo y 0 más para acá también. Y así, ¿no? La idea es como que solo nos quedemos, vamos a tener n sumandos y cada uno va a corresponder al elemento iésimo y todos los demás ceros. Y pues así lo ponemos hasta xn, ¿no? Y esto, a su vez, también, fíjense que aquí solo estoy usando las propiedades de los vectores, ¿no? Que son las que ya dijimos, que son las propiedades de las matrices, pero en un caso particular. Y entonces podemos escribir como x1 por 1, 0 y lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos más xn y 0 hasta 1, ¿no? Y a estos elementos, bueno, eso es a lo que le llamamos una combinación lineal, ¿no? Cuando escribimos un producto de un escalar por un vector en general, o sea, pensando en un vector como elemento de un espacio vectorial. Después vamos a aclarar exactamente a qué nos vamos a referir, pero por ahora pensémoslo así. Y estos elementos es a lo que le vamos a llamar una base, ¿no? Entonces, nosotros, o bueno, esta en principio es la base a la que le llamamos canónica, ¿no? Ustedes
En general también podrían escribir como que esto mismo de aquí, lo copio y lo pego para que... Uy, para que sea más fácil, ¿no? Como, por ejemplo, que aquí en lugar de 1 hubieran puesto un medio, y aquí un medio, y aquí por 2, ¿no? O sea, esta también es una combinación lineal válida. Y estos elementos serían otra base, ¿no? Pero la que nosotros nos referimos como canónica es esta, que son unos bueno, en este caso en la posición iésima y ceros en los demás, ¿no? Y esto porque además es la más fácil, ¿no? Es la más obvia hasta cierto punto de tomar. Y en principio todos los demás puedes hacerlos con un escalar, como el producto de un escalar. No todos, hay unos casos que no, pero ya veremos eso después. Ahora vamos a ver que lo mismo se puede hacer con, con las matrices, pero en general acuérdense de esto, ¿no? Cuando decimos que es una base canónica, nos referimos a eso, como el 1, 0, 0, 0. 0, ¿no? Así hasta 0, 0, 1. Eso es a lo que nos llevamos como base canónica. Al menos, y claro, la base canónica cambia para cada uno de los elementos que nosotros vamos a considerar, ¿no? Estos son para los vectores con n entradas, ¿no? Pero para las matrices es algo muy similar. Nosotros podemos ver a de la forma en la que la definimos arriba. Bueno, la voy a volver a escribir. A1, 1. Bueno, no, perdón, aquí no es más, ¿no? Son elementos ahí. Y hasta aquí le ponemos a 1, n. Aquí es AM1 y AMN, ¿no? Esta la escribimos de esta forma y nosotros la podemos ver como A1, 1 por 1, 0. Bueno, aquí sería 0, 0. Y le voy a poner 0 también. Y aquí 0 también, ¿no? O sea, todo lo demás 0. Más B. No, perdón. Más. Aquí podemos agarrar, o lo más natural sería agarrar el 1, 2. Y ahora sería 0 aquí, 1 aquí. Y 0 acá. Y de hecho 0 en todo lo demás, ¿no? Sí, vamos a escribir. Y así, ¿no? Fíjense que acá nuestra combinación lineal tenía n sumandos. Aquí vamos a tener n por m sumandos, ¿no? Porque vamos a tomar, o sea, vamos a recorrer todas las columnas, todos los renglones hasta llegar a este, ¿no? Y lo mismo a m por n, por este de aquí, que sería 0 en todo, excepto aquí. Esta es una notación como que usamos usualmente. A veces está un poco feo, pero pues lo escribes porque como para avanzar más rápido. Pero, o sea, cuando pones así un 0 grandote, te refieres a que todo lo demás de acá es 0, ¿no? Y ya. Entonces, ahora nuestra base, pensando en esto, sería cada uno de estas matrices van a ser los elementos de la base. Entonces aquí nuestra base va a estar muy grande, ¿no? Va a ser de m por n y van a ser los arreglos de esta forma, pues tal cual los que ya vimos, ¿no?
Bueno, igual este lo voy a poner así. Estas son como las fáciles y estas son las que están complicadas. Sería 0, 1 y aquí voy a poner 0 y el resto también es 0, ¿no? Hasta la matriz de nuevo que es 0 en todo, excepto aquí. Ahí esta sí se ve bien fea, parece un vector o algo así. Y esta va a ser nuestra matriz, ¿no? A estos, los de acá, que ya nuestra base canónica. A estos elementos de aquí, usualmente los escribimos como E1 es igual a este acá, ¿no? A1, 0. Y así hasta En, ¿no? A0, hasta 1. Acá estos, pues, usan otra cosa de notación así importante es que si se fijan a las matrices usualmente las denotamos con mayúsculas y los vectores no, ¿no? Esos usualmente también son con minúsculas. No, también mucha gente lo usa con mayúsculas. Y de hecho, creo que sí, en el libro en general y el blog, creo que vamos a estar denotando con mayúsculas. Igual no se claven mucho con eso, traten también de identificar el contexto, porque al final la anotación, pues es esa anotación, ¿no? Y va a cambiar entre las referencias que estén usando. Como que traten de identificar un poco más por el contexto que tal cual por, no sé, de que si fue mayúscula o minúscula. Y entonces aquí estas son las que nosotros vamos a llamar E1 va a ser esta matriz, ¿no? La 1, 0. Y de hecho va a ser, aquí no estoy tan seguro de lo que voy a decir. No sé, en general así las denotamos, pero estas E y tal tienen dos índices, ¿no? O sea, esta no sería la E1, sino la E11 y pues la E12 sería esta de acá, ¿no? La que tiene 0, 1. No me gusta mucho esta notación, así que la voy a escribir como completa, digamos. 0, 1, 0, y 0, 0, 0, ¿no? 0. Y así la MN, pues va a ser este, ¿no? Que aquí tiene ceros acá, excepto aquí. Y pues en general es importante como la noción esta de bases y saber que podemos descomponer a una matriz como una suma de matrices que implican a estas matrices a las que les llamamos los elementos de la base y esta es la base canónica, ¿no? Entonces cuando escuchen que nos referimos a la base canónica, para los vectores es esta y para las matrices es esta. ¿No? Aquí lo voy a copiar esto acá, base canónica, que por cierto quedó bien feo, pero es eso mismo, ¿no? Y eso era todo lo que quería discutir hoy. Son en general como varios conceptos para tener como un mismo lenguaje, ¿no? Entre todos de qué es a lo que nos vamos a referir. Y espero que estén muy bien. Cualquier cosa pueden escribirnos a Leo y a mí. Y ya, nos vemos en el siguiente video.